maestro, volvamos al Kanda un instante. Su merced está en la época, una época que es muy bonita, que se conoce como el Sendero Tao, ¿se acuerdan? Y que es muy polémica, que ve ahí rápido agarra el fono fecho. Bueno, Uski siempre recordando cosas fuertes. ¿Cómo les parece? Cuando fui al Kanda, yo andaba pendiente de todo lo que decían los maestros, de todo, porque yo fui prácticamente como si fuese un espía, a ver, aprender, porque uno tiene que andar con los... yo no puedo olvidar algo que me dijo el maestro Da Vinci. El maestro Da Vinci siempre le recuerdo, porque cuando llegué al Kanda me dijo, mire, lo que usted ya sabe, ya lo sabe, déjelo quietecito por allá, alístese para aprender, porque aquí, si trajo donde echar, aquí sí va a encontrar que echar. Entonces, cuando llegué al Kanda, el maestro Da Vinci nos entregó muchas doctrinas. Entonces, yo oí a los sabios y me ha gustado oírlo porque es que yo me aprendí hace mucho rato que no hay nadie tan rico, que no necesite nada de los demás, ni nadie tan pobre que no tenga nada para dar a los demás. Entonces, cuando hablan los sabios, yo paro el oídito a ver qué puedo aprender. Y el maestro Kaliun Seur siempre ha dicho que el Tao es el siempre más grande de Dios entre los hombres, que el Tao es tan inmenso que no cabe en la creación, que el Tao es tan pequeño que se encuentra en lo más ínfimo de la materia, o sea que el Tao es Teo y Teo es Dios, o sea que el Tao es Dios. Cuando oigo al maestro Ewis Baal diciendo que el Tao no era lo más grande que existía en la creación, y yo dije, pero miren a estos, el maestro Kaliun Seur dice que es lo más grande, y uno de sus maestros dice que no es lo más grande. Entonces el maestro estaba haciendo sacrógesis, porque él era muy amigo de los sacrógesis, en el granel, y yo le dije, maestro, allá su maestro, porque yo estaba nuevecito, su maestro está diciendo que el Tao no es lo más grande, y entonces, ¿en qué estamos? ¿Es lo más grande o no es lo más grande? Me dijo, presénteme la grabación. Y cuando eso estaba por ahí para el Filopa, era Duvalier Martínez. Yo le dije, varón, présteme, hágame el favor la grabación donde el maestro Baal dice que el Tao no es lo más grande. Y entonces buscamos y preciso, efectivamente, decía, el Tao no es lo más grande. Entonces yo le puse el audio para que el maestro oyera lo que había dicho el maestro Baal. Suspendió los acrógesis y se fue y suspendió la conferencia de Baal. En ese momento alguien traía una carretillada de hormogodón, uno de Cali, un caleño, el esposo de Caldemarras, traía una carretillada de papeles del baño, y bueno, él cogió todo eso y se vino hasta la portería y regó esos papeles ahí, papeles sucios, pues ya habían sido usados de los baños, hasta toallas habían ahí. Luego él regó semillas de ceje, o sea, mezcló semillas en el estiércol. Eso empezó un proceso, pero yo más asustado, yo por mi culpa se armó aquí semejante proceso. Armaron un senderito donde uno tenía que subir desde la portería hasta la casa de los pajaritos. Tenía uno que subir con unas semillas, tenía uno que subir con 7 semillas, una aquí aquí en la garganta, una semillita en la garganta, 3 en una magdo entre los dedos y 3 en las otras, y tenía uno que ir con todo el cuidado, porque si se le caían tenía que volver a empezar. Ese sendero al principio pues era, como les dije, muy sucio. Luego más arriba pusieron hojas de musácea y al final pusieron como un jardín, unas flores, o sea, mostrando el sendero Tao, mostrando que al principio es muy difícil, luego en la medida que se va ascendiendo se hace más fácil y al final es más hermoso, porque ya toda esa suciedad ya quedaba atrás y ya allá pues es un lugar bonito. Y eso duró un poco de tiempo, es bastante tiempo. Yo no puedo olvidar que a Tao San lo ponían a hablar un pregón del Tao,
y él decía que el Tao que él tenía era un Tao de barro, un Tao de sangre, un Tao de muchas cosas negativas. O sea que como el Tao tiene 33.000 formas, a él le habían dado una, pero no era la máxima, le dieron una de las 33 formas. Mire, ese proceso es largo, largo y bonito, porque ahí pasamos un poco de tiempo en eso. Lo cierto es que todo se originó porque Edwin Ball dijo que el Tao no era lo más grande. Maestro Pitajeol, pero los seres que nos están viendo y oyendo dirán, bueno, ¿y qué hizo el maestro ahí? Sí, se echó la basura encima, se tiznó en la cara, pero ¿qué simbolizaba eso, maestro? ¿Qué? Claro que ahí estaba Lucifer porque él se tiznó la cara y él estaba sucio. Ahí estaba demostrando el maestro que con ese proceso tenía que enseñarnos a nosotros, porque es que ahí se hizo una mezcla indebida, la semilla, la simiaje con el estiércol. Y eso no puede ser así, porque mezclar la semilla con el estiércol, eso es sodomismo, es homosexualismo. Y yo me acuerdo que el maestro Samael estaba vatorizado y él pronunciaba unas palabras así. Es que eso es bien bonito ese proceso, y los que tuvimos el privilegio de verlo, vimos que ahí nos estaban mostrando el sendero de la liberación, que nosotros tenemos que empezar por purificar nuestra simiaje, nuestra semilla, ya que nuestra semilla, nuestra simiaje es el Cristo líquido, es esa energía que nos va a liberar si la sabemos utilizar sabia e inteligentemente. Así es, maestro Pitageo, licencia, le hago un portecito. En la parte que simbolizaba el centrocosmos, el maestro puso flores, y a medida que iba descendiendo, iba poniendo las hojas de musáceo, así. Abajo ya prácticamente fue estiércol, o sea, papeles higiénicos, todo eso, y ellos se tiznaron el rostro, la cabeza, simbolizando que a ellos les toca descender a rescatar lo que más puedan, rescatar dentro del estiércol, por así decirlo, sacar las semillas, porque de ahí surge, de ahí la enseñanza es que nos indica, bueno, perdón, el camino va siguiendo y prácticamente él iba poniendo nombres. El Tao es lo más sublime, el Tao es lo más sagrado. Luego empieza a hablar en un idioma aradajo con Bifán, dice, el Tao es parrecho, el Tao es no sé qué. Ya lo último, es decir, desde ya del protocosmos, lo más celestial va bajando hasta las periferias, ya lo más periférico, y desde allí nos enseña que la única forma de salir de ese abismo, de esas periferias en que se encuentran los seres, es el sendero que su merced dice, que es el sendero de la semilla de Seje, el ascenso de la simiaje. Entonces nos tocaba, lo que el maestro dice, 7 semillas de Seje que simbolizaban nuestros 7 cuerpos, y ascienda en diferentes runas, runa Tunjo, runa Balchaco, runa bestia, bueno, una cantidad de runas que el maestro nos entregó. Es decir, es la forma en que ascendemos ese fuego, en que levantamos nuestra semilla para volver a ser como dioses. Y es lo que se está haciendo en el templo vegetal Sacro Aquarius, práctica íntima. La runa Balchaco, en el corte de líneas, que la semilla va debajo del mentón también, para no dejar caer esa semilla sagrada que está en el verbo. La runa, la trigogénesis. Entonces, retomamos lo que se vivió en el Kanda de la Gea en aquella época. Venerable Pitageo, bueno, ayer le pregunté al maestro, usa un retorno bueno y uno malo. Vamos con un retorno regular suyo, maestro. Su merced, porque es que le decimos Hervino. ¿Qué pasó con eso, maestro? Pues varón, si hablamos de retornos malos, yo creo que no he tenido ni uno bueno. Mire, a mí me dio mucha risa porque, primero que todo, cuando estábamos en el Kanda, recién llegado el maestro Kelly Zeus, bueno, a mí me pusieron de jefe de seguridad, que más bien se convirtió en jefe de inseguridad, porque la mayoría de los taoístas conocen al maestro Usa. Ahora es un abuelito por ahí que no pesa mucho, pesa solo como 250 kilos. Y él era muy allegado al maestro, él siempre estaba ahí al pie del maestro,
Y yo lo vi que, yo dije, no, él es de confianza del maestro. Y como nosotros éramos jefes de seguridad, entonces requisábamos a todo el mundo al que nosotros veíamos con alguna sospecha, lo requisábamos, porque si éramos jefes de seguridad teníamos esa potestad. Y revisamos a USA y le encontramos un cuchillo, un cuchillo grande. Entonces me dijeron los antropogéneos, lo decomisamos, y yo le dije, no, déjenselo a él es de confianza del maestro. Y en vez de agradecer que le dejamos el cuchillo, va y le dice al maestro, maestro, mire los jefes de inseguridad, me ven el cuchillo y no me lo quitan. Y yo llame a esos jefes de inseguridad. Licencia, Fecho, ¿ese cuchillo era para qué? ¿Para pelar para el quesito, para los mangos? ¿Para no, eso era para partir queso, porque ese es muy comilón de queso. Usa, come queso, mejor dicho, peor que un gato. Entonces, y para pelar lechosas, frutas. Entonces, el maestro, llegamos, y llegó el señor Vilita y le dice, señor Vilita, tú que eres el que eres, y con esas debilidades, bueno, le dice a Clavo, tú, que él fue la energía que estuvo en los clavos con los que crucificaron al Salvador de la humanidad. Y a Gran Noble, que era el tercero de los... Le dije, Gran Noble, siempre has sido grande y noble. Tú me ofrendaste la capa cuando yo fue en el Bautista. Y a mí me dijo, mal sacerdote del templo, ¿no te acuerdas? ¿Qué te vas a acordar? Si te acordaras, te suicidabas o te enloquecías. Vos recibiste las 30 monedas de plata con que vendieron al Cristo. Entonces, yo le dije, maestro, dígame quién fui yo. Yo no le puedo decir porque se enloquece o se suicida. No te preocupes, que estás a punto de ser lo que fuiste. Hace 1998 estuviste a punto de irte para un sol. Y ya. Entonces el maestro Samael dice que yo fui el tercer Herbino. O sea, los herbinos eran una casta, eso era un grupo que manejaban el Sanedrín. Imagínense, su merced, la clase de joyitas que éramos, que manejábamos el Sanedrín. ¿Cómo seríamos de malitos, de regularcitos? Entonces por eso me dicen el Herbino. Y aquí no lo mandaron. Sí. Bueno, Fechito, siga. Por eso aquí me mandaron para que les atormenten los demonios. Bien, vamos ahora para el templo Jehová-Aquarius, maestro. Se pasa del Kanda de la Gea al Jehová-Aquarius del Pacífico, el gran cementerio Lemur, el chakra basal de esta esfera. ¿Cómo es la convivencia allí, maestro? ¿Cómo es todo? Porque allí hay muchas cosas. Tuve el honor y el privilegio de ser uno de los fundadores del chakra Jehová-Aquarius del Pacífico. Qué experiencia, pues yo no diría que tan bonita, pero sí muy fuerte. Estábamos en Cali y fuimos a un congreso de medicina y de ahí nos fuimos para el Jehová-Aquarius del Pacífico. Decían que eso era prácticamente el Edén perdido, que eso era el paraíso perdido y que eso era realmente hermosísimo. Y nosotros encantados de irnos con los maestros para un paraíso. ¿Quién no va a querer tener ese privilegio? Y llegamos al Jehová-Aquarius, una carretera pero mala, pésima, un monte inhóspito. Y yo decía, Dios mío, que al maestro no le vaya a gustar esto, porque si nos deja por aquí, qué proceso, es un verdadero proceso. El maestro se fue para una cascada a bañarse, o se fueron, yo miré y yo no quise ir por allá. Yo me quedé, fue pidiéndole a mi Dios que al maestro no le gustara eso. Cuando salió, el maestro dijo, vámonos, suban a los carros y nos vamos. Yo dije, gratísimas a Dios, Dios mío, al maestro no le gustó eso. Y arrancamos y a los 5 minutos se enterró un carro. Y nos quedamos hasta la noche ahí, enterrados. Llegamos a la carretera, al 23, vía Buenaventura, y el maestro dijo, nos va a tocar amanecer aquí. Los ricos viven en hoteles de 5 estrellas y nosotros vamos a vivir en hoteles de múltiples estrellas. Y amanecimos a la intemperie en la carretera. Yo al otro día amanecí borracho, el sereno me emborrachó. Esa es una de las cosas duras. Y yo dije, bueno, y aquí nos vamos rapidito, gracias a Dios, ya estamos afuera. Cuando el maestro dice,
tomen el Intipan, y nos dieron un Intipan bien escaso porque ese día no había mucho para comer. Y yo creí que nos íbamos a ir ya. Cuando dice, antes de irnos vamos a bañarnos. Antes de irnos, él nos dijo para dónde nos íbamos a ir. Y bajamos al río a bañarnos, que queda ahí cerquita, como a 2 kilómetros. Y todo el mundo entretenido, bañándose ahí, disfrutando de ese riachuelo. Cuando dice que todos los que tienen valijas en el camión, bájenlos, porque el camión se va a mercar. Y yo, ¿ya qué? ¿A mercar? Yo dije, uy, Dios mío, nos van a dejar por aquí en este monte. Y bueno, trajeron el mercado y llega Cisneica, un monje antiguo que hay por ahí, y fue y consiguió una casa prestada, ¿vale? Una casa prestada donde nos hospedamos. Éramos bastantes, éramos como 80, nos metimos en una casa, vivíamos empacaditos ahí, empacaditos. Y habían serpientes por todas partes. Eso era un nido de serpientes, la cosa más impresionante. Les comento que yo siempre le he tenido miedo a las serpientes. El maestro Samael me dijo que en un retorno yo había muerto mordido por una serpiente. Entonces yo les tengo mucho, pues prácticamente horror a las serpientes. Y me metí a la cocina. Llevaba 2 meses en la cocina y le dicen al maestro Calionceos, maestro Calionceos, Calcibajú no sale de la cocina, lleva más de 2 meses, que le tiene miedo a las serpientes. Llámelo. Llegué y me dice, Pitador, me dicen que usted lleva más de 2 meses en la cocina. Y yo, sí señor, así es. ¿Y por qué no va al campo? Que le tiene miedo a las serpientes. Y yo, sí señor, le tengo mucho miedo. Y me dice, no le tenga miedo a las serpientes, téngale miedo a estas. Y me mostró las muchachas. Entonces yo le dije, es que estas sé dónde me van a morder, mientras que las otras yo no sé dónde me van a morder. Entonces me dijo, siga en la cocina. Y me dejó en la cocina. Entonces me quedé ahí en la cocina unos días, luego ya entramos al Geoacuarios, allá sí fue una dura labor, me pusieron jefe de Socola. ¿Qué es Socola, maestro? Cuéntanos. Jefe de Socola es que el maestro toda la vida ha sido un protector y un cuidador de la naturaleza. Él no permite la tala de árboles, él no permite la tala de los bosques. Entonces había que tumbar la hierba pequeñita y quedaban los árboles grandes y los arbustos, y ahí en el espacio, en el clarito que quedaba, se sembraban piñas. Entonces me dieron un seno, yo andaba con un seno de puras muchachas, porque allá había muchas muchachas. Perdón, un seno son 14 integrantes y con su merced 15, ¿sí? Sí, hay 2 abad y un seno. Pero les comento que laborar con las mujeres es muy bonito, porque es que las cebas son el dulce de la vida y sin ellas es amarga la existencia. Pero para orar en el campo, qué problema. Todos los días la una me decía, Pitador, es que mañana me llega el periodo, yo no voy a ir porque llueve mucho. La otra me decía, yo tengo el periodo hoy, mañana no voy. La otra es que mi novio está bravo conmigo, yo no quiero ir. O sea, todas sacaban argumentos y nunca iba el seno completo. Me dice el maestro, Pitador, ¿cómo le va en la Socola? Y maestro, muy regular, porque a mí me dieron un seno para laborar, pero le confieso que la mayoría de los días solo van 5 o 6 mujeres, todas las otras sacan pretexto. Uno con una empresa, con puras cebas, seguro que se quiebra. Y me dijo, no te preocupes, que aquí hasta los hombres quieren que les llegue el periodo para no hacer nada. Entonces estuve allá de jefe de Socola, estuve también jefe de misioneros en Buenaventura. Yo todos los días salía por la mañana y regresaba por la noche. Y una mala noche, me vine de Buenaventura como a las 5:30, llegué al 23, la entrada para el monasterio, y me encontré con Mentiasaferro, y nos vinimos juntos. Cuando veníamos por allá, 3 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros son? ¿O cuántos? Uy, eso eran como 9 kilómetros, eso es muy lejos. A pie y a medianoche. A pie y de noche. Pero uno por amor a la causa, a la obra, y uno pues enamorado de esta doctrina, no es ningún lugar lejos, ni hay nada difícil. Entonces nos vinimos y veníamos por la carretera, cuando por ahí en la mitad del camino
Nos encontramos con un gigante. Ese gigante medía más de 6 metros de altura. Les confieso que yo sentí un frío, yo sentí, mejor dicho, pero fue pavor. Y mientras a ver se me pegó al brazo, me echó gancho y me dijo que no me fuera a correr, que yo no fuera a correr porque él se maluqueaba del susto. Pasamos por el lado de ese gigante y cuando pasamos por el lado yo sentí como si me hubiese dado una palmada en las caderas y salimos corriendo y llegamos al Geoacuarios, pero mejor dicho, no podíamos con la lengua afuera. Y entonces le dijimos al maestro, y ustedes son bobos, cuando les vuelva a pasar eso me invocan a Lucifer, a Induceos, y asunto terminado. Pero uno no sabe, por no saber, esa fue una experiencia desagradable en el Geoacuarios. Pero ¿cómo era este gigante? ¿Tenía alguna extraña apariencia tenía atuendo, desnudo, verde, qué color o cómo era? No, era un gigante allí y estaba trajeado de blanco. Estaba trajeado de blanco, ahí fue donde el maestro después nos contó que el Geoacuarios era un cementerio lemur, que ahí pues era una parte de la Lemuria, y no solamente yo, sino muchos tuvieron experiencias de ver esos gigantes, pero la verdad es que esa fue una de las experiencias que no me gustó mucho allá en el Geoacuarios. Bien, maestro Calcibajú. Hay una historia muy bonita con unos pájaros que le hablan al maestro, le ponen quejas de su merced al maestro. Hasta los pájaros se quejan de su merced, ¿verdad? Oiga, eso es lo que a mí me preocupa, que hasta los pájaros se quejan de mí. Vea, por allí está Hazar David muerta de la risa. Mire, ¿cómo les parece que la dragona Antiaco, ella tiene una bonita costumbre de criar pajaritos? Encuentra polluelitos, o sea, pajaritos chiquiticos, y ella los toma, los lleva, los chocholea, les da miel, en fin, los cría. Y ella llevó dos azulejitos, y se amansaron de tal forma que uno estaba comiendo y ellos eran capaces de parársele en el menaje. Se le paraban en las magdus, en los brazos, en los hombros. Esos pájaros en cualquier parte se asentaban. Y un bonito día aparecieron en el Geoacuario unos pajaritos, unas aves muy bonitas, de un plumaje encantador, esa era multicolor, como si fuesen pavitos reales. Y el maestro nos dijo que esas aves eran del paraíso, y empezó a dar doctrinas bonitas del paraíso, así como él suele hacerlo. Él desentierra doctrinas en todas partes, porque es que esa es una de las bondades del maestro. Él lee el fuego, el agua, las piedras, la gea, los árboles, el aire. Él por donde va, él es desenterrando sabiduría. Entonces en ese momento yo dije, me voy para arriba, y me fui para arriba, y yo caminé por ahí, eran por ahí 300 metros de donde él estaba, donde estaban las letrinas. Cuando pasé por la cocina general, ahí estaba el pajarito, y viene y se me asienta en la cabeza ese pájaro. Pero yo no contaba que el pajarito se me iba a sentar en la cabeza. Saqué, le pegué un manotazo y lo tiré al piso. Ese pájaro cayó de espalditas y se levantó muy asustado y voló en la dirección de donde estaba el maestro. Y yo miraba muy asustado porque de pronto me veían que le había pegado a ese pájaro. Y nadie me vio. Yo dije, afortunadamente nadie me vio. Cuando llegué a donde el maestro estaba terminando de dar la doctrina, y ahí mismo les dice, pero no hagan como el tonto de Calcibajú, que le pega a los pájaros. Y entonces yo me le acerqué y le dije, maestro, a su merced, ¿quién le dijo que yo le pego a los pájaros? Me dijo, él vino y me contó. Yo le dije, uy, este varón hasta con los pájaros habla, ¿cómo les parece? Esa fue una experiencia con esos pájaros. Mire, el maestro tiene esa potestad de hablar hasta con los adivienes. Eso no se encuentra en todas partes. Esos son hechos únicos y singulares, de que un pájaro venga y le cuente lo que le pasó. Y así es el maestro Kelly Zeus. Lástima
que hace tiempo no lo vemos. Venerable Calcibajú, con su merced inicia un proceso, es que su merced era bueno, la puntería, un proceso muy bonito que se convirtió en una bendicel, que es las runas del recibicierto del día. ¿Cómo empieza ese inicial inti proceso, pero que después, como siempre, el maestro lo torna en una bendicel? Sí, el maestro empezó el recibicierto al día en el Kanda y lo concluyó en el Geoaquarius. Y todo porque, me mandaron a la cocina. Me metieron a la cocina a preparar los aliciertos. Estaba la maestra Ansa, hicimos una rica sopa, deliciosa sopa. Y me dicen a mí, Calcibajú, sale usted la sopa. Y como yo soy tan obediente, sale la sopa. Cogí un terrón de sal y se lo lancé a la sopa. Y yo llegué y no lo revolví bien, no esperé que se diluyera. Y entonces dije, prueben, dijo, le falta sal. Y volví, le eché otro terrón. Y yo dije, ya es suficiente, déjenlo así. Cuando vinimos a distribuir, porque fuimos a bañarnos para venir a distribuir, porque allá hace mucho calor, cuando llegamos, cuando probaron la sopa me dicen, uy, Calcibajú, esto es una salmuera. Y yo, ¿cómo así que salmuera? Si yo mismo salí la sopa, no tiene por qué estar salada, porque la dejamos bien. Alguien tuvo que haberle echado sal a esa sopa. Bueno, entonces como el maestro no pierde oportunidad para procesarlo a uno, pero esos procesos van en pro de los sesos, en pro de la mejoría de uno, y hay veces que esos procesos son duritos y uno le tiene miedo a los procesos. Yo le dije, por favor, cómanse esa sopa callados y no le digan al maestro, que no nos vaya a procesar, hombre. No solamente la cocina, sino que lo procesan a uno. No le digan nada. Bueno, la gente muy calidad, en esa época habían mujeres muy calidad, como siempre los ha habido. Se comieron la sopa así salada y sobró sopa para 7 criaturas. Y yo les dije, mire, como el alicierto no se puede despilfarrar, no se puede botar porque cuesta mucho conseguirlo. Bueno, necesito apuntarlo si quieran comer de sal a la noche y si quieren yo les preparo un rico arrocito y unas papitas bien deliciosas para que se coman. Bueno, aparecieron los 7. Por la noche distribuimos lo que quedó, pero no siempre hay uno que la embarra. Cuando no la embarra la entrada, la embarra la salida. Cuando no la embarra la entrada, la embarra. Y era Chaki Che Duralcón, un boliviano. Y le dice, maestro, tengo una sed. Es que el sustento hoy estuvo rico, pero muy salado. Entonces dice el maestro, llamen los de la cocina. Yo ya me estaba acostando. Todos los de la cocina donde el maestro. Y yo dije, ay, ¿qué pasó ahora? Nos atanasiaron, o sea, nos aventaron con el maestro. Cuando llegamos, dice el maestro, menestro la lista de los integrantes de cocina. Hay unos dicen Calcibajú, otros dicen Caljedú. Caljedú no estuvo en cocina porque esa niña no tocaba el desierto. Ansa, Caigladico. Y bueno, entonces llegamos nosotros y dice el maestro, llamen a Caigladico, a Dacla, a Caljedú. No, maestro, es que ya no está en cocina. Pues yo no sé. Aquí me hablaron de Caljedú, de Dacla, así que lleguen con ella. Bueno, entonces llegaron y llegamos y nos pregunta, oiga, que le dieron alicierto muy salado a la gente, ustedes me van a enfermar los monjes, explíqueme, ¿qué son los riñones? Cada uno dio el concepto que tenía acerca de los riñones y entonces nos dice, ustedes son muy sabios, pero de lengua, porque en la práctica son unos ignorantes, me van a enfermar los monjes comiendo tan salado. Mi maestro fue Pitajador el que saló la sopa. Entonces me dijo, mañana usted va a coger un balde, va a echar arena, palos, o sea, toda la mugrera y agua. Y me va a filtrar eso por un tamiz y me dice cómo quedó. Yo le dije, bueno señor, así será. Y me dijo, Calcibajú, vamos a trabajar. Yo ni entendía muy bien qué era lo que él me decía. Le digo, sí señor. Yo dije, sí señor, algo saldrá. Y entonces ahí fue donde empezó. Entonces explicó que era Caljedú y que era Calcibajú. Calcibajú y Caljedú son un mecanismo
que cuando el uno está abajo, el otro está arriba, cuando el uno está arriba, el otro está abajo, sube y baja. Entonces Caljedú sube las cales, Caljedú son las cales de Dios y Calcibajú baja las cales. Entonces el maestro dijo ahí, la verbalizadora que se duerma la incluye en el proceso. Y había una niña que llamaba Rachequi y se quedó dormida, porque eran como las 10 o 11 de la noche. Entonces la niña se durmió y queda incluida aquí. Entonces aquavildar, aguas viles. Por eso cuando se está, es que en Runa Madre, mientras contamos 7, eso lo hacía aquavildar. Y luego Ansa, la maestra Ansa, que es la de la Mutacel. Entonces, con ese proceso se inició allá, se terminó lo que fue la recepción del día, y el maestro nos dijo que la recepción del día era el ritual más hermoso, más sublime que había por esa época sobre esta tierra. Nos mandó a que fuéramos a todas partes, a todas las ciudades, campos, aldeas y veredas a entregar la recepción del día. Y nosotros entregábamos la recepción del día en las calles, en los parques, por todas partes, porque es que la recepción del día es algo hermoso, maravilloso. Lástima que a muchos no les gustará, pero deberíamos de volver a retomar esas enseñanzas tan hermosas que nos entregaron los maestros. Caljedú es la misma maestra Dacla, ¿verdad? Es la misma maestra Dacla, claro que sí, Caljedú, es la Mahatma Caljedú. Bien, maestro, beatísimas, vea cómo surgen. Y hoy todavía tenemos, y será un legado, la posteridad de nuestro padre Jaquelius Zeus Induceus, el recibicierto del día, el prender las luminarias, prender los chakras nuevamente, recibiendo el sol, que también ese sol sea dentro de nos. Maestro, su merced como siempre se gana procesos, estuvo procesado porque en el Jebacuero había mucha runa cobra, de todo un poquitico había. Yo siempre digo así jocosamente, yo soy más sufrido que la mujer de un borracho, hermano. Yo no me pierdo media. Siempre el maestro casi caía en todos los procesos. Claro que tampoco se los pagaba a todos. Yo no se los pagaba a todos. Él ponga lo que quiera, que yo pago lo que pueda. ¿Cómo le parece que eso fue un 24 de diciembre? Ya eran como las 7 de la noche, yo ya me estaba acostando, porque uno allá se acostaba muy presto, porque había mucho mosquito, y entonces si uno no se acostaba presto le podía dar leishmaniasis, y esa leishmaniasis es un problema, una enfermedad bastante complicada. Nosotros nos acostábamos presto, cuando por ahí a las 7 de la noche todos al río. El río quedaba donde estaba el monasterio azul, donde estaba la casa de reposo de los monjes varones, porque las evas reposaban en el monasterio blanco, en otro sector del Geoacuario. Pero Macholá, Macho Fierro, como siempre, llevó un poco de hierros y los dejó a la vera de la carretera cerca al río y no les dio la ubicación correspondiente. Y el maestro es preciso, es matemático, no sé por qué llegó a esa hora. Bueno, sí, tenía que procesarnos. Bajó a esa hora y pregunta, ¿esos hierros de quién son? De Macholá, que los trajo y los dejó ahí. Ah, ¿y por qué no los han quitado? ¿No ve que están en peligro y que al río se los lleve? Toda la gente la menestó aquí. Toda la gente la menestó aquí. Y eso mandaron mandaderos que teníamos que estar todos en el río. Llamen a lista. Bueno, la primera, la venerable maestra Afrodita, el maestro Samael y los maestros, los hijos del maestro, el maestro Amr, el maestro Adriel, maestra Diana, Ada y Elda. ¿Cómo les parece que entonces le preguntaban a uno por uno, maestra Afrodita, ¿su merced vio estos hierros? Ella dice que no los ha visto, que ella no va a dar 3 por 5. O sea, 3 veces al día haciendo runas por 5 días. Y la maestra dice que no, que ella no. Otros 3 por 5, o sea, que le aplicó 10 días. O sea, el maestro le puso a la maestra Afrodita. Sí, 10 días. Llega el maestro Samael, se me vio estos hierros. No los vio. Le metió también 3 veces por día durante 5 días.
Y bueno, yo dije, no, de esto no se escapa nadie, de esto no se va a escapar es nadie. Si los maestros cayeron en esta, nosotros con toda la razón vamos a caer. Le preguntan a Garujá, que era invidente, era ciego, maestro Garujá, su merced vio estos fierros, maestro, es que él es ciego. ¿Y quién le prohibió preguntar? 3 por 5. Y yo, no, pues si este man que es ciego No se salvó nadie. no se salvó, vamos a salvar. Me preguntan a mí, Calci Bajo, ¿usted vio esos fierros? Y yo, no, señor, yo no los vi. 3 por 5. Yo quedé más aburrido. ¿Cómo que me mete 3 por 5? Si yo no vivo allá, no duermo allá, no como allá, no voy por allá, nada. Yo vivía como a más de 1 kilómetro de ese lugar. Y yo, no, hermano, aquí sí no. Yo me quedé, pero con la cabeza dándome vueltas y revueltas. Y le dije, maestro Samael, a mí me parece injusto lo que maestro hizo. Me parece injusto. Porque como que me mete 3 por 5 si yo no vivo aquí. Y me dijo, ¿usted dónde vive? Y yo, pues aquí en el monasterio. ¿Y aquí en el Jehuacuarios? ¿Usted cuánto hace que no va a la zona de las mujeres? Yo, no, pues por allá no puede ir uno, porque si no va por allá, esas viejas lo levantan a cantaleta o hasta de pronto le dan pata a uno. Como son de bravas, entonces por allá uno no se puede ni arrimar. Y me dijo, mire varón, usted tiene que tener la visión de los ángeles. Si usted pasa por un lugar y ve algún chuzo o algo que está representando peligro para alguien y usted no quita eso, deja el peligro. Si alguien se accidenta ahí, los jueces de la ley le cobran a usted. Porque es que la maldad está en pudiendo hacer el bien y no hacerlo. Entonces su merced, por no haber quitado el mal, por no haber conjurado el peligro, usted se gana el karma. Yo le hacía la situación, Entonces yo dije, a seguir de ahora me meto en todo, a seguir de ahora me meteré en todo lo que sea, me meto, para que no me vuelvan a procesar. Entonces hay que ya dije, bueno, ahora sí entiendo porque el proceso, porque yo me consideraba justo, que no había cometido ningún error y que no tenía un porqué para procesarme. Pero bueno, esos ejercicios hay para fortalecer a uno, para fortalecer el templo. Entonces allá estuvimos haciendo runas, la runa cobraba, la runa cobrel, la runa, bueno, cobra. Eso hicimos muchas runas todas las mañanas, desde las 4 de la mañana, haciendo runas, y era más de 1 kilómetro. Pero bueno, eso fue un proceso bonito y por aquí estamos. Y todavía anda metido en todo, ¿no? Todavía ando metido en todo. Templo Vegetal Sacroaquarius, maestro Pitagedol, su merced, creo que su merced, bueno, yo también tuve la dádiva de estar al lado de los maestros cuando se abrió este chakra, el Sacroaquarius. ¿Cómo son los primeros días, maestro Pitagedol, aquí en el Templo Vegetal Sacroaquarius? Sí, recuerdo perfectamente que su merced fue uno de los 30 que el maestro Kelvin Seur mandó para que custodiáramos este bonito monte. Cuando llegamos a este monte, esto era inhóspito, esto era solo, unos pantaneros impresionantes. La vida aquí estuvo dura. No es como los monjes ahora que viven, ¿no?, en una eterna luna de miel. Hay rico alicierto, la gente vive ahora disfrutando de internet, tienen todas las comodidades. Ay, no, qué bonito. En esa época era bastante difícil estar aquí. Y vinimos nosotros, el maestro me dice, Calcibajo, va a ir a cuidar el Sacroaquarius. Y yo, sí, pero le aclaro, no entra nadie, absolutamente nadie entra a ese lugar. Pues, de los enemigos, porque nos querían sacar de acá. Y así será, vamos para allá, maestro. Y nos vinimos hace ya harto tiempo, como casi 28 años yo creo, y todavía estamos por aquí dando guerra. 28 electrones, maestro, sí, el 54. Sí, sí. Maestro, aquí se dan muchos procesos, aquí es el chakra que prácticamente fue donde hay más cosas, porque los demás fueron o sea, el tiempo fue muy corto, aquí todavía, ¿verdad? Lo que su merced dice, llevamos tanto tiempo acá. Aquí hay varios procesos, aquí hay muchas cosas bonitas. Hay un proceso que su merced, como siempre, su merced no se perdía en ni un proceso, parece que los rifaban y su merced los ganaba.
hay uno que su merced mete en unas arrobas de maíz, creo que eran las 15 arrobas de maíz. Cuéntenos de ese proceso. Bueno, es que yo me puse, o bueno, el maestro me licenció que yo fuera jefe de aliciertos. Y hasta yo era jefe de aliciertos, compraba los aliciertos, iba a mercar. Bueno, cuando un día no había maíz aquí para el alicierto de los monjes, yo le dije, maestro, no tenemos maíz para preparar el alicierto de los monjes, pero en la zona están vendiendo maíz porque la cosecha de maíz llegó y hay maíz seco en la zona. Y me dijo, salga inmediatamente y compre el maíz que haya y lo trae para el alicierto de los monjes. Y yo me fui, me dio dinero, me fui en el camión y compramos bastantes arrobas. Compramos más de 400 arrobas de maíz. Cuando yo llegué me lo encuentro luciférico, que Lucifer, eso, mejor dicho, no pierde oportunidad. Y entonces me dice, ¿a quién le va a entregar ese maíz? Yo le dije, al que su merced diga, porque usted mismo como al targado del alicierto, usted mismo no puede comprar y entregarse usted mismo, tiene que entregárselo a alguien. Y yo le dije, mande nomás, como dicen los ecuatorianos, diga a quién se lo entrego. Me dijo, entrégueselo a Barbilás. Y entonces Barbilás pesó en una balanza electrónica que teníamos acá y sobraron 15 arrobas de maíz. Entonces Barbilás le dice al maestro, maestro, ya recibí el maíz que trajo Pitadol. ¿Cuántas arrobas trajo? Tantas. Y maestro, y sobraron 15. Y el maestro dice, ¿cómo que sobraron 15? Sí, maestro, sobraron 15, porque él compró tantas y vienen 15 más. Y el maestro me pregunta, Calcibajú, ¿ese maíz de quién es? Pues si el maestro había comprado ese maíz, yo había comprado ese maíz con dinero del maestro y vino de más, pues se sobreentendía supuestamente que ese maíz era del maestro. Yo le dije, ¿es suyo, maestro? Y me dice, ladrón, ¿cómo que mío? Yo no lo he pagado. Te vas a robar ese maíz. No hay alicierto para los monjes. Ayunan si es menester, pero hasta que pague ese maíz que se trajo de más, esas 15 arrobas se gasta ese maíz. Y si no las paga, no hay alicierto. Ahí mismo cogí la camioneta otra vez y me fui. Licencia, maestro Pitadol, pero ¿por qué llegó maíz de más? Porque es que las balanzas, las pesas no son todas iguales. No ve que en cada finca, en cada parcela tienen con romanas diferentes, balancín diferente, por allá tenían una balanza que era como de madera. Entonces es muy difícil. Si hubiese sido comprado todo ese maíz en una misma balanza, pues no tenía por qué haber sobrado ese. Y como lo compré como en ocho parcelas diferentes, entonces ahora ¿a quién le pago esas 15 arrobas? No tengo a quién pagárselas. Entonces yo, como a mí la cabeza no me la dieron solamente para acabar sombrero, ni de adorno, me fui y le dije, bueno, llegaba a cada casa, hágame un favor. Yo le compré tantas arrobas de maíz, ¿verdad? Me dijo, sí. Entonces fírmeme aquí que le pagué el maíz. Si falta maíz, yo se lo regalo. Y si sobra, usted me lo regala, ¿de acuerdo? Sí, firme aquí que no le debo nada. Fui por todas las asas y así fue. Y llegué donde el maestro, aquí está la firma de los señores que vendieron el maíz, donde certifican que no les debo nada, que les pagué correctamente. Y bueno, entonces el maestro ahí sí autorizó que gastaran el maíz, pero me hizo devolver. Con eso me demostró el maestro. El maestro siempre ha atacado, siempre ha condenado el delito del robo, porque él dice que el robo es el delito más execrable que existe bajo la luz de este sol. Aquí se han presentado muchos procesos de matóxicos, de prostitución, de adulterio en este pueblo, y el maestro no es que ande feliz por eso, pero los tolera, redarguye la conciencia de los que caen en ese problema, pero a los ladrones sí les anda durito. El maestro dice que los ladrones son semillas perdidas y que los ladrones difícilmente se regeneran. Y con los ladrones, los ladrones no caben en este pueblo, porque el ladrón
difícilmente se regenera. Entonces, me pareció muy interesante eso. Y uno tiene que andar con mucho cuidado para no ir porque como hay 13.000 formas de robo. Vamos que a su merced se le conocía hasta ahí como Pitajedol, pero ahí llega Fecho, el terrible Fecho. ¿Cómo es la de Belacel, de este demonio, Simbel? Bueno, en esa época yo estaba de jefe de aliciertos y había encargado del melado y siempre entregábamos el melado por la manada para preparar el alicierto de los monjes, pero estos de la cocina eran muy perezosos, y entonces había un tonel de melado apanelado y había que darle con una barra porque estaba muy duro, y entonces empezaron otro tonel de melado y lo dejaron destapado y se murió cualquier cantidad de abejas, se murieron muchísimas abejas. Y ahí me le contaron, maestro, mire que aquí hubo un apicidio, que se murieron muchas abejas y explicó por qué. Entonces le contaron que habían dejado el tonel de melado abierto y dijo, 20 días atrás, todos los que pasaron a la cocina llegan aquí. Y entonces llegamos ahí y nos develó demonio a todos los que habían estado en cocina, y a mí por ser el jefe me aplicó, me develó mi demonio, Fecho. Y me pregunta, Legión, ¿cómo te llamas? Y yo le dije, Fecho. O sea que Fecho es una legión. Una legión, por eso quieren ustedes que yo me maneje como un santo con unas pocas legiones que llevo encima. Sí, señor. Bueno, Legión Fecho, cuéntenos en la promo que tenemos de Prohibido Olvidar, sale su merced siempre hablando, maestro, apague ese fuego, algo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Sabes que hubo un incendio en alguna asa que en realidad quedó un fuego sorprendente y el maestro lo apagó de donde estaba? ¿Cómo es? Sí, era que nosotros siempre teníamos que salir a comprar melado por aquí, por allá, acullá, por todas partes, y en muchas partes no nos lo vendían. Entonces me hice conocido de una señora por aquí cerca, vía el encino, en medios, y hablé con ella y me gané el aprecio de ella y le dije que si hacíamos sociedad, que si plantábamos caña en sociedad, para nosotros tener asegurado el melado, y dijo que sí. Entonces me fui con un grupo de monjes a plantar caña y plantamos unos cañales muy bonitos, y un mal día había que quemar un monte para sembrar la caña, porque eso debe quedar despejado, totalmente limpio como un patio. Y le dije a Pirro es el hijo del maestro Macupás, por ahí lo he visto en estos días, y caché uno que ya se murió, se fue de esta tierra. Les dije, muchachos, es menester que quemen ese monte, pero van a prender de arriba para abajo, porque la candela baja y va convirtiendo en ceniza el monte. Mientras que si prenden de abajo para arriba, como está venteando, la candela salta y entonces nos arma un problema bien complejo, porque puede producirse un incendio y causar problemas. Como la desobediencia está en nosotros, somos muy desobedientes, estos muchachos prendieron de abajo para arriba. Y en cuestión de un minuto ya la candela, como estaba soplando, la candela prendió, saltó, y eso armó una llamarada, armó una candelada tan impresionante que yo les garantizo que eso tenían lámparas de fuego de más de 10 metros. Eso los trabajadores corrieron a bregar a apagar eso. No, ¿quién va a apagar eso? Yo subí corriendo porque estaba muy preocupado, porque habían unos cañales en la parte de arriba, y si esos cañales se quemaban, me iba a meter en un problema con el maestro para pagarle al vecino esos cañales. Entonces yo era bregando a apagar, no, pero esa candela pasaba por encima, saltaba y me decían, casi bajo, salite de ahí que te vas a quemar, sálgase de ahí que se va a quemar. Y yo, con el miedo de que se iba a quemar eso, yo seguía insistiendo. Entonces, en vista de que no podía apagar eso, le dije, maestro, que alguien se apague usted esta vaina, porque esto nosotros no lo podemos apagar. Maestro, que alguien se apague usted esto.
Oiga, tan pronto yo le pedí al maestro que apagara eso, oiga, la candela se rebajó como a 20 centímetros. La candela se rebajó como a 20 centímetros y llegué con una ramita, llegué, la apagué. Y la señora dueña del cañal estaba pero preocupada viendo que se le iba a quemar la finca. Y entonces cuando llegué me dijo, oiga, ¿usted es brujo? Yo, ¿por qué? ¿Cómo apaga usted esa candelada tan impresionante? Yo no, fue el maestro que alguien Zeus el que apagó esa candelada. Un pobre demonio como uno que va a apagar ese fuego. Gratísimas al maestro, nos quemó eso. Entonces ahí sí me di cuenta que el maestro le oye a uno, esté uno donde esté. Ellos están prestos para auxiliarlo en cualquier momento de peligro o de emergencia. Le oye a uno donde uno esté y es más, le sabe lo que está pensando uno. Ayer me contaba Chirleno cómo el maestro un día le dijo, es que no sé lo que van a pensar más adelante. O sea, ni siquiera lo que está pensando, sino lo que va a llegar a pensar uno más adelante. Hay un proceso que a su merced pues es muy chistoso, muy especial, con el maestro USA, que él no le hemos preguntado, pero prefiero que su merced lo cuente, maestro. Yo creo que es el preferido suyo. Su merced dice, varón, que es prohibido olvidar, pero por favor olvide esto, sí. ¿Cómo le parece que el maestro USA se caracteriza por comilón? Y como les parece que a Chandapa, a la esposa mía, siempre le ha gustado ayudar en la cocina. Ella no se cocina rico, pero le gusta ayudar en la cocina. Y entonces, por esos días, aquí en el Templo Vegetal Sacracuarios, no había demasiado desierto. Atravesábamos una época difícil porque había escasez, porque en esos días el maestro tuvo que pagarle un dinero a unos señores y prácticamente nos quedamos casi sin plata para el desierto. Entonces a la sopa le echábamos unas papas y había que coger una para que dijera dónde estaba la otra. Y al el maestro usa pedir la sopa y Chandapa le dio una porcel pequeña de papas, de solanáceas y bastante caldito, estaba rico, estaba aliñado, pero Usa la trató mal porque no le dio bastantes papas y él tiene razón porque él tiene un estómago muy grande y él es muy comilón. Entonces cuando yo llego, Chandapa estaba toda deprimida, toda angustiada, que porque Usa la había tratado mal. Y entonces yo siempre me he caracterizado por demonio. Y yo dije, no, a mí que me digan lo que quieran, pero que con Chandapa tanto tiempo luchando, ayudando, cooperando y que me la traten mal, yo eso no lo soporto. Entonces peleé con USA. Y van y le dicen al maestro, que Pitador y USA estaban peleando, llamen a ese par de peleones aquí. Maestro, nos mandó llamar, sí. ¿Qué fue lo que pasó? Le contamos lo que había pasado porque yo había peleado con USA. Pues yo fui un poquito grosero con USA, le pegué una patadita ahí. Y entonces le conté por qué había sido el problema. Entonces el maestro dice, bueno, por peleones, por 15 días van a estar en el Muladhara, mientras el uno come, el otro está arrodillado orando. Y termina ese y empieza a comer y se arrodilla. Ay, Dios mío. Arrodillado pero mirando al otro, al compañero. Sí, arrodillado ahí porque lo al frente. Yo les digo la verdad, yo en este retorno yo no he sido muy amigo para estar así arrodillado orando. No, la verdad es que no. Y entonces USA come mucho, es muy comilón. Yo no sé ahora cuánto comerá, pero en esa época se comía casi 1 kilo de queso frito con panes, una jarra grande por ahí de 2 litros de jugo y tortas, ese comía de todo. Y eso era el abrebocas. Ese era el abrebocas y se quedaba casi 1 hora comiendo. ¿Saben qué es 1 hora uno de rodillas orando? Yo le pedía cuanta deidad parecía, le oraba a todo, no encontraba a quién pedirle.
Por aquí los seres que están de visita están que se ríen porque es así es, maestro. Yo no encontraba a quién pedirle, le pedía hasta los del panteón budista, les pedía por allá, a ver, le pedía a los silfos y a las sílfides, a las ondinas y nereidas, le pedía hasta las puntas del éter, yo le pedía a cuánta cosa había. Y pues, saben que es una hora, uno orando una hora de seguida, y eso salía por el son. Eso por todo el templo oían esa vaina. Mire, yo les confieso la verdad. Yo no dormía pensando en al otro día venir a orar. Tan duro es orar para su merced, maestro. Pues yo no sé si será duro o será blandito, pero yo no dormía pensando en venir a orar al otro día. Y luego terminábamos como a las 9 de la mañana, porque se gastaba una hora comiendo, y para las 12 volver a empezar a orar. Por otra hora, porque a mediodía era peor, se comía una ollada de solanáceas con queso, sopa, ensalada, y qué cosa tan impresionante. Yo me comía eso por ahí en 2 minutos, yo no comía casi para salir rápido, pero ese como que por maldad se comía el doble o el triple, y les comento que de los procesos duros que me ha tocado a mí en este monasterio, en esta doctrina, fue ese. De orar con USA, y yo prometí en este retorno no volveré a pelear con USA. Y que su merced tomaba comida era de dulce, para tomar algo rapidito, un juguito, un pan y hágale. Sí. Bueno, maestro, sigamos aquí. Bueno, también tuvo un proceso con el maestro Edón. No, es que con Edón Dagón es cosa seria. El maestro Edón Dagón, ese proceso, porque ¿cómo les parece que en Medellín había un director de la Fuente de Medellín que era muy antropogénico mío, y yo le decía, póngase pilas, que cualquier duda que tenga me la comunica? Yo le pregunto al maestro Samael, y él con su sabia orientarse, él pues va a guiar. Entonces usted no tiene pierde si su merced me consulta a mí, yo le digo al maestro. Yo le hice una pregunta al maestro con respecto a cómo debería de marchar la Fuente de Belén en Medellín. Entonces el maestro Samael me dijo, dígale a William que si él no hace lo que le estoy ordenando, le puede pasar como a Datania Virán. Yo le dije, mire varón, el maestro dice que a usted le puede pasar como a Datania Virán si no cumple lo que él dice. Tenga mucho cuidado, sea fiel al mandato del maestro. Entonces, así se llevó a efecto, pero la mujer del Dárgamos llamó por la mañana y le dice que no se podía hacer lo que ellos querían, Dagón y Dárgamos, que es la esposa de él, porque Iván, que soy yo, le había dicho a William cómo tenía que comportarse. Entonces Don Dagón le dice a Dárgamos, no le hagan caso a Iván, que él es un aparecido, y es que el que dio la orden fue el maestro Samael. Yo le dije, mire varón, el aparecido aquí es el, mire, vea, es el maestro Samael, porque él fue el que dio la orden. Yo no he dado ninguna orden, yo simplemente dije lo que el maestro había dicho. Entonces el maestro Kelvin Zeus estaba en la pieza de las mieles, empacando mieles, y se viene y nos dice, nos pegó una reprensión y nos dice peliones, y a Don Dagón le dice le dice el maestro, yo luchando por traer las almas y usted por ahuyentarlas, que le quedaba prohibido meterse en la Fuente de Antioquia, y nos metió un proceso. Teníamos que comer en el mismo plato, una cucharada para su merced y una cucharada para mí, y otra para él. Y eso sí que era bien duro, porque uno comer con otro que anda peleando es que en el mismo plato. Comer con la novia es hasta divertido, pero con otro vergajo es muy maluco. O sea, bocadito que va, bocadito que viene. Okay. ¿Cómo le parece? Y Don Dagón tenía un problema, que se iba por allá a pedir la sopa, y a todas las que encontraba por ahí con aliceto les pedía.
La una le dio un poco de espaguetis. A mí nunca me han gustado las pastas y se las echó a la sopa. Luego se viene y pide en otra parte y le dan una ensalada con remolacha. No me gusta la remolacha en la sopa. Ya la sopa quedó como morada o rojiza. Y yo dije, no, qué cosa tan impresionante. Y yo le dije, hermano, yo no voy a comer eso. Yo no me voy a comer esa vaina. ¿Qué le digo al maestro? Dígale al que quiera, porque el maestro no lo mandó que fuera de mendigo, de cocina en cocina, pidiendo sobrados, sino que nos mandó a comer la sopa, varón. Se la come usted, yo no como esa vaina. Y así fue, pero gratísimas a Dios, solo aguantamos 2 días, porque nació otro maestro, y el maestro perdonó los procesos. Entonces uno tenía que orar a Dios que naciera algún maestro. Él perdonaba los procesos y nos liberamos de semejante tortura. Esa es otra de las cosas que yo he vivido, pero todo eso es para uno cambiar, para mejorar. Así es, maestro, altísimo. Bueno, vamos con uno para dejar el Sacro Aquarius. El pancatagua de las vacas en las gallinas. La vaca que se encarnaba aquí, el maestro le hacía pancatagua. Ah, eso era otro proceso, porque nosotros aquí el templo tiene un asa que se llama linguat. Ahí hay un ganado, hay vacas, ahora hay vacas y caballos. ¿Y cómo les parece que habían hasta unas búfalas? Y el maestro tenía un galponcito de gallinas, porque el maestro sí se afanaba por cuidar esas gallinas, porque es que eso es un trato cósmico. El maestro tenía un gallinero, él cuidaba esas gallinas, pero una cosa impresionante, porque ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque es que él hablaba de la ova, del huevo, de un proceso cósmico, y se moría una vaca y la traían, y así descompuesta ya, empezando a podrirse, había que picársela y dársela a las gallinas, y las gallinas se comían esa carne y la convertían en huevos, y a uno le tocaba comerse esos huevos. Les digo que esos huevos sabían casi a carne, y yo le digo que le cogí como pereza a los huevos porque ve que me hicieron comer tantos. No ve que en esa época se dio aquí en el templo la primera olimpiada, y todos los premios que uno recibía se los pagaban era con huevos, y esos huevos sabiendo a carne, qué cosa, con esos huevos sabiendo a carne, qué cosa tan impresionante. Bien, maestro. Cuéntenos algo del exilio. Su merced estuvieron como unos 20 leocrones de exilio. Maestro, ¿cómo fueron esos días de la invasión tan terribles y luego el exilio? Bueno, varón, les cuento que ese exilio es lo peor que a uno le ha pasado. El venerable maestro Samael Joaba Torbeor dijo una vez que estar en el exilio era como estar sepultado vivo. La definición más exacta y precisa a ese respecto fue esa. Sí, estuve en el exilio, yo estuve 5 heliocrones con síndrome fiscálico, porque los enemigos de la verdad fueron muy malos con nosotros y nos acusaron de cosas mentirosas. Y luego fuimos al exilio, allá estuve 16 heliocrones. Qué 16 heliocrones tan impresionantes. Yo le digo que no se sabe qué fue más feo, si la medicina o la enfermedad. Yo creo que si nos hubiésemos quedado aquí, nos hubiéramos internado en ese bosque, hubiera sido mejor, porque por allá sí nos fue pero mal. En toda parte hay chismosos, murmuradores, inventores. Nosotros fuimos a un lugar de exilio y había conmigo bastantes monjes, habíamos bastantes. Y llegó al ejército el dato de que en ese lugar vivían guerrilleros. Y se movió un ejército, un batallón completo, en búsqueda de los supuestos guerrilleros que éramos nosotros. Y le digo que invadieron nuestra casa, estuvieron 3 días en la casa y nosotros reposamos en el monte. Y les digo que yo ahí sí sufrí lo peor. Llegamos a dormir, una noche nos tocó reposar en las copas de los árboles,
porque no había por dónde estar, porque nos podían estar capturando. Y otro día llegaron a ese lugar y estaba yo en la casa. Llegaron, pero bastantísimos militares, llegaron bastantísimos y rodearon la casa. Yo dije, nos capturaron. Y yo dije, maestro Kelionceus, maestro Samael, protéjame porque me van a coger. Yo les comento que yo no miraba para ningún lado, porque si miraba para algún lado yo sentía que me iban a decir quieto, me iban a detener. Y llegué a un barranco y me lancé al barranco. Me lancé por el barranco al vacío y gratísimas a Dios. Me apoyé una rodilla, pero no, ni me cogieron y todo eso. Me vine ya por la noche a ver si de pronto había alguien de los monjes que estaban con nosotros allá y me brindaban apoyo porque estaba mojado, enfermo, me había aporreado. Y les comento que yo tratando de mirar para la casa a ver si veía a alguien, cuando siento un ruido, no, mire, más cerca, por ahí a 2 metros, venía un militar que estaba patrullando esa zona. Y mire, lo vi por allá a 2 metros y yo me agaché, como en una piramidal geotrópica. Mire, era más fácil, como lo he dicho yo, tropezarse conmigo que no tropezarse. Oiga, y yo no sé cómo no me vio ese tipo. Pasó como 4 metros o 5 de donde estaba yo para alejándose y luego se devuelve y vuelve a pasar por donde yo estaba y no me ve. Cuando iba él por allá 5 metros, pues ahí sí me levanté y me volé. Y les digo que yo en ese momento yo le pedí a los maestros que me protegieran porque ese varón me iba a asesinar, imagínense, y no me vieron. O sea que los maestros me compirieron, me dieron la oportunidad de hacerme la invisible a estos bandidos y no me capturaron. Y yo siempre recuerdo ese hecho con mucha gratitud, que gratísimas a los maestros la situación no se complicó más de lo complicada que estuvo. Gratísimas, venerable maestro Pitajeol.